Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante. El día de hoy me gustaría que compartamos juntos un panorama de este libro, Eclesiastés, una lección de vida, un camino por donde no ir. Y elegí este título que creo que proviene del corazón del Señor, debido a que muchos de nosotros, cuando en las festividades específicas como en los tiempos de Sukkot, nos recluimos, salimos de nuestra zona de confort y usamos estos libros para meditar en la temporalidad de la vida. Libros que nos enseñan que a veces afanarse debajo del sol. Debajo del sol lo único que trae es esa aflicción, y a lo que constantemente el predicador le llama vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero el día de hoy, acompáñenme, quiero mostrarles este contexto tan necesario para poder estudiar el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1 y verso 1 nos da lo que necesitamos para aprender. Verso 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y es muy interesante porque si bien nosotros estamos desde el griego entendiendo que eclesiastés, o el que hace eclesía, el que hace asamblea, iglesia, o sea, el que hace eclesiasta, el que llama a una asamblea, es uno que predica. Realmente el título en hebreo es este, Coelet del Strong, H6953, que significa eso, alguien que llama asamblea, un predicador. Y recordemos que tenemos de parte de Salomón tres escritos principales, ¿sí? Tenemos el de los Proverbios, siendo un joven, ¿sí? Este de Eclesiastés, donde lo encontramos como un hombre entrado en años. De hecho, es este el autor que nos comparte, por eso le subrayé ahí, hijo de David. La palabra Shlomo, que es su nombre, o Salomón, proviene del Strong H8010, que significa pacífico. ¿Y por qué es importante que sepamos que Shlomo significa paz, pacífico? Porque es lo que quiso hacer con toda su vida, ¿sí? Contrario a muchos hombres que son sanguinarios y por eso les ha ido mal, veamos también que tener una actitud siempre pasiva o querer buscar la paz a nuestra manera también no es el mejor plan, sino poner la palabra de Dios como juez y también como la paz que necesitamos. Y no sería menor que Shlomo, aquel que viene de la palabra Shalom, también sea rey en Jerusalén. Jerusalén, esta conjunción de la palabra Yará, que significa aquel que erige, aquel que trae como fundamento, aquel que enseña, y la palabra Shalom, que significa paz. Entonces, Jerusalén o Jerusalén, la capital del reino de Israel, es justamente la ciudad de la paz. ¿Y cuál es su rey? Justamente Shlomo, ¿sí? Aquel que trae justamente eso, paz, justamente, este sucesor de David. Ahora, para entender un poco mejor el contexto de el Coelet, de este predicador, tendríamos que entrar en sus propias palabras. Él mismo se nombra a sí mismo como el rey. ¿El rey? Entonces deberíamos comenzar ahí, en ese contexto de rey. ¿Por qué? Porque este libro ya se está dando al final de su reinado, aproximadamente en el año 935. Y algunos podrían decir, pero si el reino se dividió en el 931, 930, este libro es prácticamente antes de su muerte. Y sí, justamente, pero para saber cómo termina, necesitamos saber cómo inició. Acompáñame entonces al primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, cuando este está durmiendo, cuando su padre, ¿sí?, le entrega, le hace sucesión a el hijo de esta mujer llamada Betsabé, Salomón, ¿sí? Y le dice en el verso 5, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Es Dios quien da el primer paso en esta relación con el hijo de David. Primera de Reyes, capítulo 3 y verso 7 nos muestra cuál es la contestación de este hombre. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy, en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Veamos entonces la contestación del Señor en el verso 10. Al Señor le agradó que Salomón
pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. ¡Wow! Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Pero ahí no termina todo, porque Dios da mucho más abundantemente de lo que creemos y pensamos. Verso 13. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Hermano Lincoln, ¿por qué no puso eso en subrayado y en grande? Y son las pequeñas letras del contrato que tenemos que conocer muy bien. Este es el condicionante de todo esto, el seguir sus mandamientos. Ahora, ¿esto fue así? ¿Realmente tuvo riquezas y fama Salomón? Pues acompáñenme entonces al primer libro de los Reyes, capítulo 10, que justamente se conoce así, riqueza y fama de Salomón. Miren lo que dice en el verso 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Y quise ponértelo entre paréntesis 666. Yo creo que nunca más te vas a olvidar cuánto tenía de dinero justamente Salomón. Ahora, hay algo interesante, yo no sé si lo sabías, pero esto si lo extrapolamos en kilos de oro, estos son 22.000 kilos de oro. Hice una investigación y el precio histórico del kilo de oro cuando estuvo más alto, adivina cuál fue, te vas a caer para atrás, de $66.600 aproximadamente, nuevamente, 666. Imagínate esto. Es impresionante y si multiplicamos 22.000 kilos de oro y cada kilo es $66.600, ¿sí? Lo que te va a dar son 1.500 millones de dólares. Eso era lo que de renta, ¿sí? Por eso quise traerte esa imagen que está de fondo, ¿sí? ¿Qué era de renta? Cualquier persona que quería ingresar a lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente, pues atravesaba o ingresaba por el mar Mediterráneo, donde confluyen todas estas naves, que se le ocurrió a Salomón por parte de la sabiduría de Dios, simplemente cobrar peaje. ¿Quieres pasar por aquí? Y los que, por ejemplo, vivían en Rusia y querían pasar a África, tenían que pasar justamente por Jerusalén. Los que venían, por ejemplo, de China y querían pasar a Europa, tenían que pasar por Jerusalén. Los que entraban por el mar Mediterráneo, que era la forma más rápida de sacar los productos, justamente sus costas daban con Israel. Entonces, solamente el cobrar ese lugar hacía 1.500 millones de dólares. Ahora, este pequeño país, que es Israel, tenía esto de renta, solo de renta. Para que se haga una idea, en Argentina, con el altísimo gasto público que tenemos, es de 185 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que con la renta, solo la renta que tenía Salomón puede pagar 8 veces el gasto de Argentina. Imagínate México. México tiene un gasto alto de 350 millones de dólares. Podría pagar 4 veces el gasto público del país de México. Es impresionante. Eso solo era la renta, el cobrar el peaje por pasar allí. Pero sigue diciendo en el verso 15, sin lo de los demás mercaderes y lo de la contratación de especias y todos los reyes de Arabia y los principales de la tierra. O sea, esto era el básico, arrancar con 8 veces el gasto público de un país como la Argentina. Esto era lo mínimo, pero no terminan ahí. No termina ahí la riqueza de Salomón. No era el problema el dinero que llegaba, sino lo que hacía con él. Verso siguiente, verso 17. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido. Un poco excéntrico Salomón. Entendemos que es importante cubrirte, pero yo prefiero cubrirme con metal, con hierro fundido, que con oro. Pero bueno, si sus guerreros lo usan, ¿qué vamos a hacer? Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. No los usó para la guerra. ¿Cómo se llama eso? Acumular. Verso 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo
6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro, y en ningún otro reino se había hecho trono semejante. ¡Wow! El Señor no se lo pidió, pero tanto oro acumulado. ¡Wow! Sigamos leyendo. Primera de Reyes 10, verso 21. Esto no termina. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino y nada de plata. Pues en tiempos de Salomón no era apreciada la plata. Y en los que estén haciendo su estudio verso por verso en este momento, quiero que por favor resaltes que la plata no era apreciada, porque es diafisario para entender a Salomón. ¿Cómo? Hermano Lincoln, es claro que el oro es más valioso y que la plata como tal es un poco más resistente a ciertos aspectos y se usa de forma más común en el diario. Sí, es cierto, pero mira lo que dice la Escritura, ¿sí? En Proverbios capítulo 16, verso 16, el mismo proverbista nos hace nos hace la aclaración del hebraísmo del oro y de la plata. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia más que la plata. Por lo tanto, transportémonos, ¿sí? Hace 3000 años en el pasado y quiero que entendamos que en el hebraísmo de un israelita, ¿sí? El oro era la sabiduría y la plata era la inteligencia. Entonces, hermano Lincoln, en el tiempo de Salomón, lo que importante era saber, pero la inteligencia era menospreciada. ¿Hay alguna diferencia entre la sabiduría y la inteligencia? Y preguntémosle a un hombre que realmente lo entendió. Job, capítulo 28 y verso 28 dice así, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Lo resumimos? El oro es comparado a la sabiduría, ¿sí? Al conocimiento que tenemos. Sin embargo, la plata es comparada a la inteligencia y esta a la capacidad de poner por obra esa sabiduría. ¿Para qué? Para apartarte del mal. Entonces, es muy interesante porque el reino de Salomón entonces estaba lleno de conocimiento, pero no tenía la capacidad entonces de ponerlo por obra. ¿Esto no estará alertando algo el libro de Primera de Reyes capítulo 10? Sí, y de hecho si ponemos atención más adelante, veremos cómo esto se termina cumpliendo. El verso 23 dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, nuevamente en oro, pero no en plata, no en inteligencia. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y lo que debería ser tiempo dedicado a la palabra de Dios, como dijo David, meditando en su ley de día y de noche, al ser alguien tan famoso, ya de por sí no habrá tenido tiempo para la familia al recibir tantos regalos, que son los que acontecen en el verso siguiente, 25. Y todos le llevaban cada año sus presentes. Y miren lo que le llevaban. Alhajas de oro y de plata. ¿Era necesario más riquezas? Vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y cuando llega este regalo, que es el caballo, y lo vamos a ver un poco más adelante, algo que el Señor le dijo, no tengas entre ti el caballo. El caballo simboliza el término militar, y yo soy el que va delante de ti, como gigante guerrero. Nunca olvides que eché a la mar quien los perseguía. Jinete y caballo, yo eché a la mar. Y como lo cantábamos, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! No confíes en ellos. Pero lo que entró inocentemente como un regalo, se quedaría en el verso 26. Y junto a Salomón, carros y gente de a caballo. Y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. Pero como bien enseña mi hijo siempre, un pecado te lleva a otro pecado. En el verso siguiente dice, en el 3 de Primera de Reyes 11 dice, y tuvo 700 mujeres reinas. ¿Por qué? Porque muchos sabrán de que así se hacía en los tiempos antiguos, cuando un rey no quería entrar en disputas, pues lo que hacía era casarse y hacer alianzas con la hija de alguno de los otros reyes. Entonces, este hombre, justamente Shlomo, buscó la paz a su manera. Y fue así
como empezó casándose con la hija del faraón, a pesar de que el Señor le dijo, no la busques entre las cananeas. Y uno diría, bueno, quiso hacer paz a su manera, pero ya la paz, ya la diplomatura también se excedió. ¿Por qué? Porque ya no solamente era por eso, y 300 concubinas. No eran mujeres reinas. Simplemente era el corazón de un hombre que se está alejando del Señor, que está olvidando los mandamientos para un rey. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y es como lo dice también el libro de Oseas, capítulo 5, que donde hay espíritu de fornicación, ¿sí? Pues el corazón del hombre se aparta. El Señor se acerca nuevamente al mismo lugar donde un día lo bendijo y le dice en 1 Reyes capítulo 11 y verso 9, y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó. Imagínate, se le apareció 2 veces el Señor y para él la anestesia que le había provocado el pecado, el espíritu de fornicación, aún despreció al soberano de los reyes de la tierra. Verso 11, y dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y sabemos cómo es esta historia, cómo justamente un lienzo se parte en 12, ¿sí? Y el Señor le dice, 10 van a quedar para tu siervo, para Jeroboam. ¿Y sabes qué? Te voy a dar una tribu más. ¿Tienes la de Judá? Te voy a dar Benjamín, pero por amor a mi siervo David, tu padre. ¿Qué quiere decir? Que la bendición de David alcanzó a su hijo y que Dios castigaría a Salomón en la figura de su heredero. Es que no existe mayor castigo para nosotros como padres, y es que sufran nuestros hijos en lugar de nosotros. Este hombre maldijo a sus generaciones. Y es una fuerte llamada de atención para nosotros. Para muchos que siendo insensatos decíamos, pero a Salomón le fue bien. Mira cómo tuvo paz y cómo tuvo riquezas, 1000 mujeres, hijos por montones. Pero nunca leímos la totalidad de la historia. Teníamos nuestra mirada debajo del sol. Pero el día de hoy, eso lo aprenderemos de forma distinta. ¿Por qué? Porque esto tuvo consecuencias a causa de, como dice aquí, no guardaste mi pacto, mis estatutos que yo te mandé. ¿Y cuáles son esos estatutos? En Deuteronomio 17, les hice un pequeño resumen de cómo está escrito cada uno de estos requisitos para un rey. En el verso 15 dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que tu Dios escogiere. Ese es el primer requisito. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero. Es decir, que el segundo es que sea israelita, no puede ser de otra nacionalidad. 16, pero él no aumentará para sí caballos, ¿sí? Ese es el tercer mandamiento, ni hará volver el pueblo a Egipto. Cuarto mandamiento, y va de la mano porque justamente Egipto era el más grande exponente de venta de caballos y de hecho lo comprarían después por mano de Salomón a esos mismos caballos. 17, ni tomará para sí muchas mujeres, mandamiento número 5, para que su corazón no se desvíe. ¿Qué quiere decir? Muchas es más de una. Es decir, que una es suficiente. Ni plata ni oro amontonará. Nuevamente el número 6, hermano Lincoln. 666 era lo que cobraba de renta, me acuerdo. Y nuevamente el mandamiento 6, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley y la tendrá consigo y la leerá en él todos los días de su vida. No la leería la de su papá, no leería la Biblia de Levita, sino aquella, como la que ustedes y nosotros cada vez que estudiamos, estamos haciendo con el puño de nuestra mano. Alguien me dijo, hermano Lincoln, ¿cuál es la Biblia que usted me recomienda? Yo le dije, la que tienes en tu mano. Pero no he comprado, por eso, la que vas a hacer con el puño y letra de tu mano. Esa es la Biblia que vamos a presentar delante del Señor. Ahora, algo muy importante y que necesitamos tener sumamente claros, fue que esto era para que aprendiese a temer al Señor, para guardar estos mandamientos y para ponerlos por obra. Eso era lo que le faltó. Inteligencia, la capacidad de poner por obra la sabiduría. Pero pasemos a auditoría para ver si el juicio del Señor fue correcto, y de hecho lo sabemos que lo fue, pero simplemente volvamos a verlo.
¿El Señor lo eligió a Salomón? Totalmente. ¿Él era israelita? Totalmente. Era de la tribu de Judá, descendiente de David. Dice, no aumentará para sí caballos, pero nuestro querido Salomón tenía, ¿sí? Y por montones en la ciudad del rey. Ya su confianza no estaba en el Dios de Israel, sino en lo poderoso de sus ejércitos. Ni tomará para sí más de una mujer. Y ya sabemos que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Si tuviera que verlas una por día, tendría que ver una cada 3 años. Imaginen esto. Prácticamente no tuvo tiempo ni siquiera de conocer a lo que podría haber sido su compañera para toda la vida. Y habrá amontonado oro y plata, y por montones. De hecho, la plata la menospreciaba, ¿sí? Y la hizo para sí en abundancia, en vez de expandirla o usarla para el reino. Y tuvo tiempo para leer la palabra de Dios todo el tiempo. Y no, difícilmente un hombre tan famoso y lleno de un séquito de seguidores y seguidoras podría haber tenido tiempo para el Señor. No hay tiempo para la Torá cuando tienes tiempo para el espíritu de fornicación. No hay tiempo para la Torá cuando tu corazón está en la riqueza. No hay tiempo para parar un Shabbat cuando somos dueños de nuestras propias decisiones y no necesitamos que un Dios nos diga cuándo debemos parar. Por lo tanto, no quiero que olvides esto. Eclesiastés es una lección de vida, es un camino por donde no ir. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, él mismo nos comenta cómo fue su vida y lo afirma en el verso 9 de Eclesiastés 2. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Y ese es el gran error. Pensar que porque Dios no nos ha quitado los dones, que ahora en vez de dárselos a Él, se los damos al mundo, Dios está de acuerdo con ello. Y dice el verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Y cuál es el resultado de hacer esto? Y el cántico que hemos escuchado todo este tiempo en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y él sigue confirmando lo que acabamos de leer. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y claro, ese es el punto que quiero que anotes. La parte final. Debajo del sol. Su visión no estaba en lo celestial. Y cuando tu visión no está en lo celestial, más vale que este mundo es aflicción. Más vale que la relación o el matrimonio es difícil o insostenible. Más vale que estar para los hijos cuando miras debajo del sol puede ser tedioso. Pero cuando tu misión y tu visión está en las cosas del reino, tú sabes que estás delante de personas eternas. Y sabes lo que vale cada una de ellas. ¿Y? Sigue diciendo para terminar el verso 12, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Ahora, ¿por qué escuchar a Salomón? Dice que hizo de todo. No tiene prácticamente ni el testimonio. Porque, querido hermano, quiero que anotes esto. Hay ganancia aún en escuchar los errores de los demás. Hay ganancia en aprender de una gran lección de vida y de ver un camino por donde no ir. O sea, hermano Lincoln, usted me dice que yo tengo que bendecir a mis padres, a mis familiares y amigos que tal vez me han lastimado con sus vidas desordenadas, solo por el hecho de que hay ganancia al saber por qué camino no ir. Totalmente. Y es que es sabio el que aprende de sus errores, como está haciendo Salomón, aunque muy tarde, pero más sabio el que aprende de los errores de los demás. Tomemos nota entonces. Te animo a que agarres tu Biblia, tomes tu resaltador y tomen nota entonces del camino por donde no tenemos que ir. Vamos a ver juntos Eclesiastés capítulo 2 y verso 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Ponle un sticker a eso. Ponle un asterisco. Esto es algo que no tenemos que hacernos, ¿sí? No, como dice el Evangelio, no embriaguéis con vino donde hay disensión. Justamente. Y que anduviese mi corazón en sabiduría. Pero escucha esto, debajo del cielo. Esto no dice que en la sabiduría de los mandamientos, porque la Torá no es terrenal. ¿La Torá qué es? Celestial, proviene de los cielos. Entonces, cuando mucha gente dice, sí, hermano Lincoln, y escuchamos ese comentario en la cristiandad, no, porque la mucha sabiduría trae aflicción de la carne, la de debajo del cielo.
¿sí? Y se los puedo decir con toda seguridad, ¿sí? Después de llevar más de 10 años estudiando medicina y cada vez sale algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo, y lo que antes no se usaba ahora sí, cuando empecé se decía que el café no para la presión, ahora dicen que sí, tienes que tomar café, y te das cuenta que cada cosa hay algo nuevo y trae aflicción, pero cuando aprendes algo de lo celestial, no mata, como nos enseñaron la letra, lo único que mata es el pecado. 4, engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque. Pero hermano Lincoln, todo esto es seguramente lo mismo que todos anhelamos, ¿o no? ¿Quién de está aquí no quiere hacerse una casa? ¿Quién que está aquí no quiere tener un viñedo? ¿Quién que está aquí no quiere tener un huerto? ¿Quién de que está aquí no quiere un jardín? ¿Quién no quiere tener un estanque de agua llamado una pileta? ¿Sí? Y a pesar de que todo eso lo anhelamos, el que ya lo hizo nos dice, esto es vanidad de vanidades. Entonces el libro de Eclesiastés, una lección de vida, un camino por donde no ir, es como una máquina del tiempo. Está volviendo del futuro a decirnos, no es por acá. No está mal tener una casa, tener una pileta, no está mal. Pero no anheles una casa, anhela un hogar donde poner en una casa. No anheles un auto, anhela una relación donde pasear con tus hijos y llegará luego el auto. Y aunque no llegue, tendrás lo más importante. Porque si no va a ser vanidad de vanidades. Eclesiastés 2, verso 7 dice, compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grande de vacas y de ovejas. Me amontoné plata, oro, tesoros. Me hice de cantores y cantores y toda clase de instrumentos de música. Y todo fue esto que vanidad de vanidades. Obviamente, cuando hablamos todo esto, debajo del sol. Bendito sea a los hombres y mujeres que se levantan como instrumentos vivos, como cuerdas de amor, y proclaman alabanza. Pero nuevamente, porque si no vas a estar como nosotros en Sukkot diciendo, ¿y para qué cantamos entonces? Todo esto, díganlo conmigo, es debajo del sol. Esa es la visión de un Salomón, quien está totalmente angustiado, lleno de una culpa de saber que lo que pudo haber hecho, no lo hizo. Por eso este libro es una lección de vida, de un camino por donde no ir. 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y estoy totalmente de acuerdo con Salomón. ¿Sí? La sabiduría es aflicción, sí, debajo del sol, la que proviene de la tierra. ¿Sí? Todo esto del nacer y el morir, si tu visión está en lo terrenal, no tiene sentido, como algunas versiones traducen vanidad de vanidades. ¿Cómo no vas a tener aflicción de espíritu, Salomón? ¿Cómo no te va a parecer fastidiosa tu vida si no pudiste ver mucho más allá cuando el Señor mismo te sale a la búsqueda? Y es que Salomón es la mayor expresión de lo que un hombre sabio puede ser. Y si nosotros no llegaríamos a la sabiduría de Salomón, y a él le fue así por tener su visión bajo el sol, ¿qué nos queda a nosotros? Yo puedo imaginármelo a Salomón plagado de pecado, de problemas. Es que, hermanos, si ya el matrimonio es un campo donde nuestro carácter es probado, imagínate 1000 mujeres. Si ya los hijos requieren nuestro tiempo y comprensión, y a pesar de ello, el comentario que de ellos brota en la adolescencia es, no me escuchaste, no tuviste tiempo para mí. Imagínate cientos de hijos. Por eso me lo imagino diciendo esto desde su balcón, mientras mira tal vez a un trabajador que llega a su casa, su esposa lo recibe con sus hijos, y se sienta, se saca las botas cansado, su hijo le quita las botas, su hija le trae un poco de agua, parten un poco de pan, y ese hombre cuenta cómo le fue. Y ahí está Salomón, mirando y diciendo, eso es el todo del hombre. ¿Para qué me metí en este lío? Y ahora, nada, viejo y llamándome shalom, llamándome paz.
Y esta mujer rodeándome, quiero hacer una ofrenda a tal Dios, haz lo que quieras, yo quiero paz. Yo quiero poner un altar, haz lo que quieras, yo quiero paz. Me nació un hijo bonito, ¿por qué no lo sacrificamos a tal Dios? Haz lo que quieras, yo quiero paz. Esa actitud pasiva, al igual que la violenta, son equivocadas. Ese equilibrio perfecto que solo nos puede dar la palabra de Dios. Por eso este libro es una lección de vida, un camino por donde no ir. Eclesiastés, capítulo 2, verso 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Mira, imagínatelo a él. Está en el balcón rodeado de problemas, pero ve a este hombre que llega y sigue diciendo, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es decir, que deberíamos empezar a ser un poco más agradecidos, aquellos que tenemos para comer, para beber, y que además tenemos un trabajo donde podemos alegrarnos, porque más que el dinero, que es el fruto de este, también hay contentamiento cuando aún en nuestro trabajo puede ser una forma de servir a Dios, y aún eso proviene de Dios, que es quien nos da la ciencia, el conocimiento. De hecho, como lo dice más adelante, en el verso 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador, mira lo que es un pecador, da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y a veces hemos estado diciendo, ay, ¿por qué no soy como el que recoge y el que amontona? Ese es un pecador, dice Salomón. Hermano, estoy cansado de tener siempre lo justo. El Señor me ha dado un trabajo y con eso llego. Demos gracias por eso. Dios te ha permitido gozar del fruto de tu trabajo, sea lo justo, seamos agradecidos. Qué importante es esto. Qué importante recordarlo, porque si no nos vamos a considerar nosotros mismos como animales, que decimos, vamos, trabajamos por agua y paja y volvemos. Porque eso hacen los animales de carga. No son conscientes de su trabajo, ¿sí? No son conscientes del servicio que puede llegar a ser. ¿Y seremos acaso igual que los animales a veces? Eso lo dice Salomón. Eclesiastés, verso 3, dice en el verso 18, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y muchas veces es así. Cuando trabajamos con afán y sin tener el deleite de disfrutar todos los aspectos del trabajo, desde el hecho mismo de servir y trabajar, hasta el fruto de este, claro, la recompensa que traemos a casa. Pero creo que esta es la connotación de la que habla Salomón. Tiene que ver con los que se dejan llevar por sus instintos como un animal, que al igual que un animal, que no se niega a ningún placer, no piensa, que solamente actúa, ¿sí? Yo creo que ese es el concepto que debemos llevarnos. Estoy siendo como un animal, ¿sí? Que no puede esperar, como un animal que se deja llevar por sus impulsos, por sus deseos carnales, sexuales. ¿Qué tal de orgullo? ¿Qué tal de explosión? ¿Qué tal de, ya saben, si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me invitan? ¿Sí? Y a mí me parece que aquí le faltó un poquito el respeto a los animales, Salomón, porque realmente ellos no tienen la conciencia que tenemos nosotros, y que si nos vamos a la Torá, nosotros, como me enseñaron por ahí, tenemos que tener respetos para los que son mayores que nosotros. Y nosotros fuimos creados al sexto día. Ellos ya tenían un par de días antes que nosotros. Solamente por ese hecho, deberíamos respetar a nuestros mayores, aquellos animales que tienen mucho más tiempo que nosotros en esta vida. Pero volvamos a la visión de debajo del sol de Salomón, de que todo lo que ve lo ve sin una mirada celestial. El compararnos con animales que trabajan sin descanso y que se dejan llevar por sus instintos, que tienen un solo fin, como él lo dice en el verso 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y sí, todo está debajo del sol. La visión de este hombre no está en lo celestial. Él está derramando su corazón en un momento de aflicción, de culpa, por lo que pudo haber hecho y no lo hizo. Y por lo que hizo y que jamás debió haber hecho. Es por eso que debemos tener cuidado con las palabras de este libro
Y es ahí donde el contexto es la llave que abre todas las puertas. Este es un hombre que, como lo vimos, está padeciendo los frutos de lo que sembró en su juventud: poligamia, avaricia y el más terrible de todos, la conciencia de saber que todo lo que hizo fue ir en contra de la voluntad de Dios, ni aún habiéndose presentado ante él 2 veces ya el Señor. Y cuando entendemos esto, podemos entender que este libro es una lección de vida, un camino por donde no ir. Y aún más importante es tomar estas palabras a sabiendas de dónde provienen: de un corazón hastiado, cansado de beber y no saciarse, cansado de comer y seguir hambriento, porque eso provoca este mundo, porque es incapaz de darnos aquello que solamente la palabra de Dios puede. Esto en especial a los que estamos leyendo este libro, y a veces terminamos deprimidos, ¿sí? Por ver los ojos, por ver en los ojos de Salomón, ¿sí? Esa vida que a veces hemos anhelado y ese fruto, ¿sí? Que es solamente vanidad, ¿sí? Solamente vanidad. Yo por eso les decía y les invitaba a pensar: ¿este libro será una máquina del tiempo? ¿Será que muchos estamos viviendo como Salomón? Y tal vez este libro viene del futuro a decirnos: no es por ahí, no es por el lado del vino, las posesiones, la riqueza, las casas, los huertos, no es por ahí. Este camino realmente nos está llevando a hacernos muchas preguntas, ¿sí? Como la que se hizo Salomón en cierto momento de una pesadumbre que tenía tremenda, en el verso 21 de Eclesiastés 3. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? ¿Saben qué? Y estas palabras me recuerdan a las palabras de un hombre que está pasando por un dolor tan grande en su vida, pero a diferencia de Salomón, este hombre llamado Job no sembró nada de lo que está cosechando, ¿sí? ¿Y por qué es importante ver este contraste, ¿sí? de la vida? Nos muestra que hay buenos que les va mal y hay gente desobediente a la cual le puede ir bien. Sin embargo, no nos engañemos, ¿sí? Una cosa es lo que vemos con estos ojos debajo del sol y otra es la realidad del corazón. Job también, en un momento de angustia, también profería diciendo que los que se mueren descansan, cierran los ojos y no hay más dolor. En Job capítulo 3 y verso 13 él dice: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Y este capítulo es el capítulo donde Job reconoce después de que todo lo que decía era necedad. Después le dice: Señor, perdóname, yo estaba hablando de lo que yo no entendía. Y se ha usado este capítulo 3 para hacer, de hecho, doctrinas acerca de la muerte. Cuando el mismo Señor lo reprendió 35 capítulos después y fue paciente para hablarle a Job. En Job capítulo 38 y verso 16 le dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte para que digas que allá todos descansan? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, Job. Y Job dice: no, perdón. Estas cosas eran demasiado increíbles para mí. Mil disculpas. Hablaba y no entendía. ¿Sabes qué? Puedo imaginar a Salomón tranquilamente como otro de los amigos de Job, mirando debajo del sol, lleno él de lepra y diciendo: esto es porque él hizo algo malo. Debajo del sol, este hombre es mejor que se muera. Estoy de acuerdo contigo, Job. Deberías morirte mejor, ¿sí? Porque vivir así en sufrimiento no tiene ganancia. Es mejor no haber nacido que vivir para sufrir y sin quien te consuele. Al menos eso lo dice Eclesiastés capítulo 4 y verso 1. Me volví y vi toda la violencia que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ello no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras por debajo del sol que se hacen.
Por esto es tan importante mirar la vida con los lentes adecuados, familia, con el enfoque de nuestro maestro, Yeshua. ¿Sí? Que piensa tal como se lo dijo a Job. Hablas de cosas que no entiendes. Y es tan contrario Yeshua al pensamiento de Salomón con respecto a los que sufren. ¿Sí? ¿Por qué? Hasta Salomón considera más felices a unos que a otros. Porque él mira debajo del sol. Pero mira lo que dice nuestro maestro en Mateo capítulo 5 y verso 3. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. El evangelio en contra de las palabras de un hombre que tiene su mirada debajo del sol. Entonces, hermano Lincoln, ¿no leo el libro de Eclesiastés? Claro que no, justamente tienes que leerlo para no caer en su misma necedad, como él mismo lo advierte. Por eso este libro es una lección de vida, un camino por donde no ir. Lo que para algunos como Salomón el sufrimiento es dolor, para otros es la siembra, lo que luego será con una gran alegría, como lo dice el maestro. Pero debemos dejar de ver debajo del sol para mirar por encima de él. ¿Y saben qué? A mí me pasa todos los días. Cada vez que estoy en el hospital, tengo la bendición de estar en un hospital oncológico, y a diario me topo con la mirada de Salomón. ¿Qué? ¿Cómo que te topas con la mirada de Salomón? Sí, con la mirada de colegas que siempre ven debajo del sol. En el hospital oncológico en el que me desempeño en Buenos Aires, me hacen estas preguntas constantemente. Si Dios existiese, esta niña no tendría cáncer. No, Dios no puede existir porque la vida es injusta. Y en principio, la respuesta justamente es cierto. Yo cuando me preguntan, ¿la vida es injusta? Sí, la vida es injusta. Lo que no debemos olvidar es que Dios no es la vida. Y que la vida es injusta cuando tenemos nuestros ojos debajo del sol. Y lo que hoy nosotros vemos como sufrimiento en ojos de Salomón, luego no sabremos qué realmente se convertirá, porque no se nos han abierto, ¿sí? El Seol, como dijo en Job capítulo 38 el Señor. En cierta ocasión, para ilustrar este ejemplo que quiero darles, ¿sí? Yo estaba entrando a la guardia de terapia intensiva neonatal y al lado de la terapia, una mujer que ingresaba justo al sector que estaba al lado nuestro, estaba con mucho dolor. Y el médico le escucho que le insiste en ponerle anestesia para que no sufra. Y la mujer contesta con un rotundo no. Imagínate, la angustia que tenía esta mujer en los ojos de Salomón diría, esto es vanidad de vanidades, no tiene sentido, ¿sí? ¿Esto qué es? No lo entendería hasta que al tener en sus brazos a su bebé y descubrir nosotros que su dolor tenía un porqué maravilloso, escuchar una frase que cala a mi ser siempre, aún después de tantos años de ejercer mi profesión, y es cuando la madre tomando al bebé en sus brazos, sudada después del dolor, dice, lo volvería a hacer. ¿Cómo? ¿Lo volverías a hacer? Y a veces muchos hombres caen de espaldas, dicen que es por la impresión de su bebé, yo creo que es porque la mujer estaría dispuesta nuevamente. Ese dolor tiene sentido, ¿por qué? ¿Por qué tiene sentido para nosotros? Porque trae vida. ¿Y acaso esta vida no es igual? ¿No es un constante dolor para que una parte de nosotros tenga vida? ¿Para que crezca Él y menguemos nosotros? El punto es que al igual que Salomón, tenemos nuestra mirada debajo del sol. Les pondré otro ejemplo referente a lo mismo. Vamos a este embarazo, pero retrocedamos el tiempo. Vamos dentro de la panza de esta mamá, ¿sí? Y ahí están los bebés. Están juntos, uno le dice al otro, bueno, fue un gusto conocerte. ¿Qué? ¿Cómo que conocerte? Hemos tenido 9 meses aquí, nos queda más, ¿no? Mira que ya estamos tan grandes que no entramos el uno del otro, estamos tan cerquita. Le dice, no, fue un gusto conocerte porque una vez que empiezan las contracciones uterinas y salimos para abajo, nos morimos, al tacho de la basura. Y le dice, no, ¿cómo vas a pensar eso? Sí, sí, es así. Pero no hay vida después del parto. No, porque ¿quién vino y entró nuevamente al útero y nos dijo, chicos, sí hay vida después del parto? Nadie. Y si nadie vino a decirnos, pues nos morimos todos. Acá, se acabó. 9 meses es lo que dura esta vida. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Cuando tú haces silencio y no dices todas estas disparatadas, yo a veces escucho una voz que nos canta y que nos dice, la, la,
La, la. Aquí estoy, mis niños, aquí estoy, aquí estoy. Yo me llamo mamá. Y creo que es alguien que nos está esperando. Hay algo, ¿no te pasa que sabes que hay algo más? ¿No sientes que no solamente son 9 meses de vida? ¿No sientes que hay algo más después del parto? Y resulta que sí. Y yo sé que tal vez esta historia es hilarante para ti, pero ¿acaso esos 9 meses no se transformarán en 90 años también en esta tierra? ¿No es de lo que se trata Sukkot, de algo temporal que luego nacerá en algo celestial? ¿No seremos así de igual manera? Y todos pensando con la mirada como Salomón en lo terrenal, se acabó, cada uno se va y se muere, pero hay algo más. Por eso este libro es una lección de vida, un camino por donde no ir. Porque de hecho Salomón sigue diciendo en Eclesiastés capítulo 5 ya, verso 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Esto es debajo del sol. Esto es debajo del sol. ¿Y sabes qué? Es como que nosotros le estamos hablando a un Salomón que nos dice 9 meses y se acaba. Y le estamos diciendo, no, Salomón, hay vida después del parto. Hay vida después de este sol. Debajo de este sol, tal vez no, pero por encima de él hay vida. La mirada está debajo del sol para Salomón. Pero a pesar de haber vivido en el error, brotan unas perlas, hermanos, de sabiduría tan impresionantes que te las quise compartir el día de hoy. Eclesiastés capítulo 6, verso 1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo nuevamente, muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. ¡Wow! O sea que la capacidad que tenemos de decir, voy a parar, no importa si pierdo algo de dinero, quiero irme de vacaciones con mis hijos, quiero parar este día, no ganar esta guardia, no ganar esto del jefe, no me importa. Lo voy a separar para el Señor, para disfrutar con mi casa, con mis hijos. Eso proviene de Dios. Eso es una bendición. Yo quiero decirte algo a ti. Recordemos disfrutar de lo justo. ¿Sí? Recordemos, disfrutar de lo justo es disfrutar de lo importante. Te lo digo otra vez. Disfrutar de lo justo es disfrutar de lo importante. Y de hecho, Salomón, cuando estaba meditando en la palabra, siendo un jovencito, dijo esto y pidió 2 cosas. En Proverbios capítulo 30 y verso 7. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué? Y nosotros quejándonos, ¿y cómo estás? Sí, aquí con lo justo. Sí, no, la verdad. Bueno, no tengo de más ni de menos, pero bueno, hoy comí. Eso es una bendición. No, es que no tengo casa propia, pero tengo un departamento y Dios me da todos los meses para pagarlo. Eso es una bendición también. ¿Cuántos el día de hoy pueden decir, yo vivo con lo justo, hermano Lincoln? ¿Alguien que está aquí? Ok, perfecto. Tú que alzaste tu mano, tú que estás diciendo, yo vivo con lo justo, quiero decirte esto. Estás cumpliendo el anhelo que tuvo el hombre más rico del mundo. No puede ser. Es que este libro es una máquina del tiempo. Ese yo en el futuro que te gustaría rodeado de riquezas, ese te está hablando hoy y te dice, no, ahí viviendo con lo justo, cada día. Ese es el deseo que tiene el Señor para ti. ¿Qué tal esa alabanza que tanto me gusta? Que dice, a otros dales dinero, honor y placer. Tú a mí moldéame. Hazme como tú quieres. A otros dale reconocimientos, títulos. A otros llénalos de dinero. Dáselos. A mí moldéame. Porque hay cosas más valiosas de lo que creemos que es valioso. De hecho, lo dice Eclesiastés capítulo 7 y verso 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y el mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento.
Entonces uno pensando en un perfume de Christian Dior, uno pensando en el Paco Rabanne, en el One Million, cuando el mejor perfume es la buena fama. Y de hecho el capítulo 10 hace una alusión a lo mismo. En el verso 1, ¿sí? Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura pesa más que la sabiduría y la honra. Cuidemos nuestro perfume más importante, que es la fama. Es el testimonio de lo que tenemos. Y va a cerrar ese libro con esto. Y pongo mucha atención porque lo vamos a conectar con el capítulo 12 luego. Verso 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Entonces, cuando vemos tristeza en los ojos de Salomón, debajo del sol, si miramos con los lentes correctos, ¿qué vamos a ver? Él ve tristeza. ¿Sabe lo que deberíamos ver? Rectificación, redención, salvación. Por eso no podemos juzgar a la ligera los días. Es que es mejor el día del nacimiento que el día de la muerte. No. De hecho, él lo va a explicar más adelante en Eclesiastés capítulo 7 y verso 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, pues considera. Dios lo hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¡Wow! Todos los días debemos empezar a juzgar no que uno es bueno y otro es malo. Son los dos para meditar. Son los dos. No tengamos la visión de Salomón, que el día que me fue mal, pues ese es un día malo. No, no, ese es el día para meditar. El Señor tiene un plan. Y yo quise ilustrárselos en este ejemplo. Se encuentran dos compañeros, dos amigos, ¿sí? En medio del campo, se sienta un momento y le dice, amigo, ¿cómo estás? Un gusto. Y sí, mirá, verás, ¿te acordás que yo tenía un caballo? Sí, y se saltó la cerca y se fue. Y el amigo le dice, qué mala noticia. Y el amigo le responde, no digas que es mala o buena noticia, solo cuenta los hechos y considera. Bueno, le dice el amigo, está perfecto. Al otro día se vuelven a encontrar y el amigo le dice, hey, ¿cómo estás? Y te cuento, ¿te acordás que te conté que el caballo saltó la barda y se fue? Sí, pues volvió con otros 2 caballos y ahora en vez de tener 1 tengo 3. Y el amigo le dice, ¡qué buena noticia! Y el hombre vuelve a responder, no digas que es mala o buena noticia, solo cuenta los hechos y considera. Ok, está bien, perfecto. Al siguiente día se vuelven a encontrar y dice, amigo, ¿cómo va ahora con esos 3 caballos tan lindos que tienes? Sí, mi hijo se subió al uno de ellos, quiso domesticarlo, lo lanzó y se quebró la pierna. ¡No! ¡Qué terrible noticia! Y el hombre le dice, no digas que es mala o buena noticia, solo cuenta los hechos y considera. El otro ya estaba harto, dice, bueno, mejor ni te pregunto. Y al día siguiente, ¿sabes qué pasó al día siguiente? Vuelve a encontrarse y ¿cómo está el hijo? Y estamos bien, qué bueno. Sí, ¿por qué? Porque resulta que el reino entró en guerra y envió a todos los jóvenes a una guerra que iban a perder. Y los jóvenes murieron, pero como mi hijo tenía la pierna fracturada, no fue. Así que está vivo. Y el otro que le dijo, ¡uy, qué buena noticia! ¿Y qué volvió a responder el hombre? No digas que es mala o buena noticia, solo cuenta los hechos y considera. Y así podría yo seguir con la historia, para diciendo, dejemos de mirar y aprendamos estas perlas de conocimiento que dijo Eclesiastés. ¿Sí? Dentro de un camino donde no ir, nos está mostrando que en el día bueno alégrate y en el día malo no maldigas. Considera. Qué importante considerar todo y no escapar a las situaciones. ¿Sí? Es que esta situación es mala, entonces me escapo de esta situación. Claro que no. Bien dice el Evangelio, es necesario que haya disensiones para que sepas en la comunidad quiénes están aprobados realmente. Qué bueno que hay 2 hermanos que tienen problemas. Ya tú vas a ver ahí realmente quién es pueblo de Dios. De igual manera en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Aquí yo estoy al lado de mi esposa. Amor, es necesario que haya disensiones. Es necesario que tú y yo tengamos estos conflictos. ¿Por qué? Porque así sabremos quién está aprobado. Sabremos realmente quién es el que está más cerca de Dios, aquel que está más pronto a perdonar, el que lleva al otro, el que no grita, el que no lastima. Eso se llama en hebreo, me gusta esa palabra, tikum. Significa como una rectificación. Por eso la esposa es tan importante. Entonces, cuando un hombre es medio flojito de andar con el dinero y medio
digámoslo así, generoso, qué bueno que se case con una mujer que sea más medida, consensuada con el dinero. ¿Por qué? Porque si no ese tipo cae en bancarrota, va a la quiebra. ¿Sí? Qué bueno en un matrimonio donde el esposo es extrovertido a más no poder, que se case con una mujer introvertida. ¿Por qué? Porque a él le ayudará a ser más mesurado y a ella la enseñará a ser más amigable. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Esto le faltó a Salomón. Salomón no tuvo la oportunidad de ser rectificado. Vemos un destello en el Cantar de los Cantares, pero le faltó la inteligencia para aplicar la sabiduría que tenía para quedarse con una sola mujer. Porque cuando se peleaba con una, ¿qué le decía? Bueno, nos vemos en 3 años, porque con las 1000 que tengo, una por día te va a tocar en el tercer año, no quiero tener problemas contigo. Y nunca pudo rectificarse a sí mismo con una esposa con la que tienes conflictos, con la que tienes que tragarte el orgullo, darte cuenta que a veces tienes la razón, pero que igual prefieres tener la razón y perder la discusión con tal de que podamos seguir avanzando. ¿Sabes por qué no pudo rectificarse Salomón? Porque tenía miles de mujeres. Y aún así, este libro es una lección de vida, y escucha bien, el camino de Salomón no es un camino por donde ir. Imagínate lo que dice en el verso 26. Y he llegado y he hallado más amarga que la muerte a la mujer. No, tiene mucha experiencia, 1000. Cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas, esta nunca hallé. ¿Sabes por qué nunca halló Salomón? Porque se olvidó del consejo más importante, el que le dio su propia madre. Proverbios capítulo 31, verso 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y por eso les traje esa imagen. Les quise traer esa imagen de un hombre robusto, de un hombre tosco, de cómo somos los hombres. Pero mira lo que él hizo, ¿sí? Él fue capaz de hallar en medio de todo ello a lo que tenía en su mente. Es como un gran artista. Una vez pregunté a un artista cómo hacía para poder construir una escultura, ¿no? Y él decía, lo único que hago es imaginarla adentro y lo que hago es quitar el excedente para encontrarla en medio del lienzo. Y me quedé impactado. Porque entonces aquí diría, ¿quién hallará una mujer virtuosa? ¿Quién es capaz de hallarla en medio de todo el excedente, en medio de todo lo que a través de la palabra de Dios va quitando? Porque es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Va quitando a través de su palabra y nos va perfeccionando. Por tanto, caballeros, escuchen esto. Nuestra esposa es lo que nosotros queremos que sea. Vuelvo a decirlo. Nuestra esposa es lo que nosotros queremos que sea. Si es mi anhelo que ella sea una mujer de Dios, pues a través de la palabra de Dios iré quitando todo el excedente para que ella sea la mujer virtuosa. Salomón no encontró una mujer virtuosa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no la halló? ¿Sí? ¿Por qué no la halló? Porque nunca realmente tuvo un espacio llamado matrimonio para dedicarse. No pudo dedicarle todo lo que tenía a una sola porque creyó que ser hombre es tener mujeres sin ideas de tormentas. Pero hombre es el que tiene una y la mantiene contenta. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer para tener un lindo matrimonio? De hecho, él ya en medio de su error lo sigue diciendo en el verso de Eclesiastés capítulo 9 y verso 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, que sean blancos tus vestidos y nunca te falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Para qué, caballero? ¿Para qué tienes que ir a andar y comer pan y andar alegre y ponerte bonito y arreglarte? A ver dónde hay gel, dónde hay perfume. ¿Para qué? ¿Para ir a una fiesta? ¿Para irte a una reunión? No, verso 9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Clarísimo. No dice con las mujeres. Él dice, no cometas el terrible error. Yo buscando paz, lo que encontré fue guerra y perdición. ¿Para quién hago todo lo que hago? Pues para mi esposa. Para ella debe ser.
Y es una dura crítica que recibimos como ministerios, que he recibido. Ustedes segregan a los hermanos, grupo de hombre y grupo de mujer. Es que, hermano, aquí lo dice. Yo como varón y estando delante de esta congregación, a la única mujer que le requiere mi tiempo y mi espacio es a mi esposa. Benditos sean por las demás siervas que pueden servir a otras mujeres. Pero las cosas son así. Yo tengo que dedicar mi vida a gozar con la mujer que amo. Si estás en esta etapa iniciando, o si ya estás llegando al final, qué bueno que sea de la misma manera, entendiendo que debemos gozar la vida con la mujer que Dios nos ha dado, con la mujer que amamos. ¿Y por qué? Porque si amas a tu esposa, vas a poder valorar aún más el fruto de ese amor. De hecho, eso lo sigue diciendo Eclesiastés capítulo 11 y verso 9. Alégrate, joven. En tu juventud, le habla Salomón a su hijo, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate, esto ya es en el capítulo 12 y verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Y sabes qué? Aquí hay un gravísimo error. A veces queremos enseñar con estos versos finales, porque aquí Salomón empieza a hablar que ya te duele la espalda, mira hijo, y es como esos viejos que están diciendo, ay, yo es que debiste haber hecho las cosas mejor, yo sé, hazlas tú, hazlas así, no las hagas como yo, porque a mí me fue mal, mira que ahora me duele el cuerpo, y empieza a hablar y a dar un consejo que su hijo no va a tomar. Su hijo no va a tomar este consejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, hermano. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos y empieza a dar unos consejos que no se dan al final, sino se dan durante el camino. A veces queremos enseñar con los versos finales, con el no contentamiento que tenemos cuando de lejos lo que hacemos es criticar a la juventud y desestimar lo que place en el corazón de nuestros hijos, cuando lo que más debemos hacer es estar con ellos en sus momentos de ocio, en lo que está en su corazón, en lo que les trae placer, entendiendo de una vez por todas, hermano, uno de los versos más mal comprendidos, como lo decía el proverbista, Proverbios 22, verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y acá dice, en su camino, no en el nuestro, no en a mi manera. Yo como padre, pues tengo que acompañar a mi hijo para encontrar lo que a él le apasiona, en medio de sus deseos, de sus anhelos, en medio de lo que él vive, allí instruirlo. Y a veces creemos que ese tiempo para enseñarles, que es justo antes de la adolescencia, va a ser eterno. No, hermano, una vez que inicia la adolescencia, en esa etapa ya debemos más estar callados, acompañar, esperar sus preguntas. ¿Qué es la mejor manera de enseñarle a un adolescente? ¿Sí? Hasta cuando dejan esa etapa donde podremos volver a hablar. Pero en esa etapa post-adolescencia debemos ser nosotros los que debemos escuchar los frutos de aquello que sembramos anteriormente. Y tan solo anhelemos y trabajemos arduamente para que el resultado de ello sea lo que dice Eclesiastés capítulo 12 y verso 12. Ahora, hijo mío, bueno, está hablando a su hijo. A más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga de la carne. Nuevamente, ¿debajo de dónde? Debajo del sol. Puedo usar este libro para decir que estudiar la palabra de Dios está mal. ¿Se dan cuenta por qué el contexto es la llave que abre todas las puertas? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sabes qué es esto? Oro y plata. Job 28, 28. El oro, ¿se acuerdan que era? La sabiduría es el temor a Dios. Y el apartarse del mal, la inteligencia, la plata. Lo entendió hasta el final. Porque esto es el todo del hombre. Siempre hemos leído estos versos para nosotros, ¿o no? Pero nunca ha sido para nosotros, familia. ¡Pum! Cayó esto. Este verso no es para ti. Este verso es para tus hijos. Le dice, ahora, hijo mío, sea amonestado. Esta es la enseñanza que le debemos dar a nuestros hijos. Pero sin lugar a dudas, quiero que escuches esto, Roboam
no aplicaría este consejo. ¿Por qué, queridos padres? Porque nos guste o no. Las palabras enseñan, pero es el ejemplo el que te arrastra. Las palabras pueden ser lindas, pero se las lleva el viento. Bendito sea el Señor que cuando mi hijo tenga una prueba, bendito sea el Señor que cuando mi hijo tenga alguna dificultad se pregunte, ¿qué haría Jesús? Claro que sí. Me encantaría que mi hijo tenga y diga, ¿qué haría en la Biblia? Y busque en la Torá. Me encantaría, pero seamos realistas. Cuando tú y yo tuvimos una prueba, ¿qué fue lo que nos preguntamos? ¿Qué haría mi padre? Y es ahí cuando él va a tomar de la Torá que ha visto en nosotros y él va a decir, libro de Lincoln, libro de mi padre, libro de tal, libro del nombre que tú lleves. El libro de mi padre, capítulo 12 y verso 13 decía que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Las palabras enseñan, queridos, pero el ejemplo es el que te arrastra. Qué importante este libro de Eclesiastés, de Coelet, que es una lección de vida, un camino por donde no ir. Es una llamada de atención, es una máquina del tiempo que está viniendo del futuro, de todo esto que anhelamos como seres humanos, porque Salomón, sin lugar a dudas, nos representa en el máximo exponente a cada uno de nosotros. Y si a él le fue así, y si ese camino es un lugar por donde no ir, ¿qué hago yo caminando por él? Que sean su palabra y sus mandamientos aquello que realmente brote de nuestros corazones. Que cuando nuestros hijos puedan ver nuestras vidas, lo que vean continuamente es que papá y mamá, que la familia, lo único que quería era ver sonreír el corazón de Dios. Que esa sea nuestra alabanza, que esa sea nuestro ser constantemente. Presentar al Señor, ¿sí? Un deseo íntimo, decirle, papá, yo te quiero honrar. Papá, yo te quiero ver sonreír. Papá, en esta fiesta tú me has pedido que yo me regocije, sí, pero soy yo el que quiero experimentar el poder ver que sonrías, que tú también te goces, que cuando puedas ver mi vida, sepas que lo he intentado, sepas que lo he hecho de todo corazón. Y si me he equivocado, que me perdones. Pero lo que yo quiero es que tú sonrías al verme.